Muchas gracias por la presentación. Eh, Mi primera observación era que parece que soy la única persona con corbata en todo lo que mi vista ve a la redonda, pero ya no alcancé a sacármela, así que voy a hacer un esfuerzo a hablar con corbata. Quisiera partir agradeciendo la invitación que me hicieran el Consejo Nacional de Operación y el Comité Asesor de Comercialización. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar acá, además en Cartagena de Indias, ciudad que yo no conocía. Así que un verdadero regalo por la oportunidad, además de reencontrarme con algunas caras queridas y conocidas del sector. Y la pregunta que se me hizo fue tratar de traer algunas visiones globales desde el World Energy Council, del Consejo Mundial de la Energía, del cual yo represento a América Latina y el Caribe en su directorio, como también de mi experiencia presidiendo el gremio de las empresas de generación. Y por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes hoy día es una visión doble, es un poco una visión de algunos elementos globales, pero por sobre todo también de algunos de los aprendizajes. Cuando escuchaba las palabras iniciales, creo que en todos lados vivimos desafíos muy complejos y a veces tener una mirada externa de otros desafíos tan complejos, o menos o más, nos ayuda a veces a descubrir ventanas por las cuales potencialmente salir. Y el título de mi mensaje, y un poco lo que quiero que ustedes al final se queden de la conversación de hoy, es cómo podemos avanzar en la agenda climática, en la carbono neutralidad, en el contexto del trilema energético entre los desafíos de seguridad, de equidad y de sostenibilidad para un desarrollo sostenible. Y ahí, entendiendo que esto es una conferencia obviamente del mercado mayorista de energía eléctrica, la buena noticia, yo estudié ingeniería eléctrica circunstancialmente, es que es un promisorio futuro para la energía eléctrica y, para qué decir, evidentemente, con aquellos involucrados en su generación. Y que eso debiera transformar para bien este mundo tan desafiante. Y con eso quisiera partir con tres grandes desafíos que de alguna manera van a cruzar mi presentación. El primero es que Chile, hace 5 años atrás, poco antes de la pandemia, vivió una crisis social muy fuerte, como la han vivido otros países, un estallido social, marcado por algo que nos caracteriza como región latinoamericana, la desigualdad como una expresión de un país que por mucho tiempo venía creciendo a una velocidad muy importante, las expectativas probablemente creciendo más rápido que la capacidad de financiar esas expectativas, y finalmente un estallido social que fue muy impactante y que posteriormente, solamente gracias a otro fenómeno, aún mucho más global, par de meses después, de alguna manera logró encauzarse en Chile institucionalmente. Hicimos un esfuerzo 2 veces de reformar nuestra Constitución, de hacer una nueva Constitución como la hizo Colombia hace más de 30 años ya, que no tuvo éxito, fracasamos 2 veces, y ahí llegó la pandemia. Y en ese contexto la pandemia nos sigue acompañando hoy y parte de las cosas que quisiera compartir nos acompaña hoy. Y evidentemente, no sé cuántos de ustedes tienen hijos, yo tengo 5 hijos, la crisis climática es sin duda aquello que más nos desafía como sociedad. Si quisiéramos sumarle a eso también, obviamente, a la crisis de biodiversidad, particularmente ustedes que acaban de ser el país anfitrión de la COP16 de biodiversidad. Entonces, un poco sobre esos 3 grandes desafíos quisiera girar mi conversación energética de hoy. Y parto con varias portadas que van a acompañarme de la revista británica The Economist, que presagiaba hace poco más de 20 años el fin del petróleo. Las gasolineras se acabarán. El fin del petróleo. Bueno, 5 años después,
cuando el secretario general de Naciones Unidas convocaba a la cumbre del clima en Nueva York, el mismo Economist dicen, tenemos en realidad un crudo despertar. La verdadera realidad detrás de petróleo y su impacto en el cambio climático. Uno que ha estado en el sector energía, y aquí en la conversación lo veo, en todas partes hablamos siempre de las energías renovables, del futuro renovable, y uno cuando mira estos gráficos de energía primaria global, y el caso de Chile, ¿cuáles renovables? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de energías renovables? El mundo, 32% de la energía primaria del mundo, petróleo. 26% carbón. 23% gas natural. 81% combustibles fósiles. Cuando me dicen energía solar, yo no la veo. Other renewables, por ahí debe estar. En Chile no es muy distinto, con la gran diferencia que Chile no tiene combustibles fósiles propios. Por lo tanto, ese 73% de combustibles fósiles son íntegramente importados. Eso tiene un impacto sobre nuestra balanza comercial. Y además hay un factor ahí que es distinto. Tenemos casi un 20% de biomasa leña, que habla un poco de la realidad latinoamericana, de un energético muy anterior a los tradicionales energéticos. Y ahí aparece el sol como un 1 o 2%. Eso es como un baño de realidad cuando en el sector eléctrico nos afanamos de la gran cantidad de cosas que hacemos en energías renovables. El problema es que si la humanidad sigue quemando los combustibles fósiles, como lo hacen, nunca he podido probar este dato, pero se dice que la humanidad quema en un año lo que la naturaleza demoró 1 millón de años en fosilizar con las hojitas que caen y se fosilizó. Si seguimos quemando a esa tasa, hemos logrado adecuar un poco la tendiente, pero si seguimos a la corriente actual, vamos a aumentar la temperatura 3 grados del planeta. Todos sabemos que tener 37 grados de temperatura corporal o 40 grados de temperatura corporal es obviamente la diferencia entre la vida y la muerte. Y la ciencia nos dice, y nos lo ha dicho y nos lo vuelve a repetir, que necesitamos como gran meta global al menos llegar a lo que se conoce como carbono neutralidad y ojalá pasar a ser carbono negativos, donde países como Colombia, con su enorme masa forestal, obviamente tiene una enorme oportunidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto de esto? Bueno, porque hacemos cosas muy simples. La gente tiende a olvidarlo. Nos movemos, calefaccionamos, aquí climatizamos, nosotros calefaccionamos, aquí climatizan. Y el consumo de esa energía es casi todo basado en fósiles. En el mundo, casi el 30% es transporte, en Chile es el 33%. Las viviendas, los hogares, los edificios, 35% de la energía, Chile es el 23%. Y bueno, nosotros somos un país conocido por ser minero, donde la minería ocupa casi el 18% del consumo de la energía. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas del sector energético? Es que confundimos la palabra energía con electricidad. Y lo que quiero terminar al final de la presentación es convenciendo de lo que por primera vez, de alguna manera, la tecnología efectivamente nos va a permitir acercar esos dos mundos. Pero tendemos a movernos en un mundo eléctrico y nos olvidamos del gran mundo energético. Y esto es para siempre para deprimir a todos. Caso del cono sur de América Latina, escuchábamos al comienzo que la niña no trajo las lluvias esperadas o el niño las sequías. Bueno, nosotros lo estamos viendo igual que ustedes, llevamos 15 años de una mega sequía. Este año, recién pasado, fue el año más lluvioso en como 30 años y la mejor temporada de esquí. ¿Quiere decir que el cambio climático, como decía el presidente reelecto de Estados Unidos, no es verdad y en realidad está lloviendo y hace más frío? No. Lo que pasa es que además de tendencias globales, estamos en una era de incertidumbres globales fundamentales. Una carretera del desierto chilena, desierto de Atacama, famoso porque no llueve, destruida por grandes aluviones, no muy distinto a lo que ocurrió ahora en Valencia. Eventos extremos que hacen, por ejemplo, que nuestro suministro energético sea aún más desafiado que antes. Trombas son como unos mini tornados. Destruyó en una ciudad del sur de Chile el suministro eléctrico que en gran mayoría de América Latina no es soterrado. Enel,
en Chile, hace un par de meses atrás, viví una crisis de la ciudad de Santiago, donde un cuarto más o menos de la ciudad no tenía luz, 125 kilómetros por hora de viento, donde en 100 años antes habíamos tenido un máximo de 70. Cualquiera que sabe que de 70 a 125, la cantidad de energía no es lineal, sino que va al cuadrado de la velocidad del viento. Entonces, el nivel de energía y destrucción que tuvo Santiago por el viento fue algo inédito. Y cada vez que llueve, al menos en nuestro caso, siempre se corta la luz. Difícil prometer entonces un futuro eléctrico, un futuro renovable, si es que lo más básico no llega. Y ya, como si eso fuera así como que ya tenemos problemas, hace un par de años atrás, crisis social, pandemia, la invasión rusa de Ucrania, además, nos cambió la imagen completa de la seguridad energética y nos hacíamos incluso la pregunta si es que esta invasión rusa a Ucrania nos tenía que hacer detener las metas climáticas y en realidad preocuparnos primero de la seguridad. ¿Y para qué decir en este último año, ¿no es cierto?, después del dramático ataque a Israel, donde toda la precaria situación de estabilidad de Medio Oriente se ha vuelto aún más compleja? Entonces, Houston, we have a problem. ¿Qué es lo que nos dice el Issues Monitor del World Energy Council? Aquellas cosas más inciertas, la volatilidad de precios globales, la adaptación climática, los riesgos a la paz. Eso nos mantiene sin poder dormir a muchos de los líderes del sector energético. Y por otro lado, aquellas cosas, les va a sonar familiar, que más los mantiene ocupados, transmisión, gestión de demanda, costos de capital, después de la abundancia de liquidez de la pandemia, ahora ya no, y obviamente temas de infraestructura, permisos, etc. Por lo tanto, ese es el estado en que estamos. Pero déjenme irnos a lo más micro, de lo macro a lo más micro. La vida cotidiana. Nosotros en Chile tenemos, particularmente en invierno, un muy mal aire. El 50% de nuestra población vive, los que han estado en Chile, vive en un gran valle central del país. Que en invierno no hay viento, no hay ventilación, y es como vivir dentro de una olla. Las fuentes de calor del país son de mala combustión y la situación es nefasta. Y esto es algo que cruza muchas partes. Lo que pasa es que cuando uno está como acá en la costa, me tocó recorrer algo de la costa, hay un viento marino que se lleva la contaminación. Pero si uno vive cualquiera de ellas, el nivel de contaminación de las emisiones locales es lo que la gente vive en su vida cotidiana. No está preocupada del CO2, que además es inocuo. Vive eso. Y en Chile, eso genera muertes prematuras de pequeños o adultos mayores. Se estima que entre 4.000 y 8.000. Eso es 2 a 4 veces más que todas las muertes de accidentes de tránsito en Chile, producto de la mala calidad del aire. Y bueno, la situación de América Latina y de las ciudades de América Latina, en el material particulado 2.5 microgramos, que realmente es un material particulado finito. ¿Cuál es el problema? Que entra al torrente sanguíneo y nos intoxina la sangre. Ese es el hollín finísimo. Y es algo que ocupa toda la región andina y, bueno, Brasil tiene la suerte de obviamente estar tiene más vientos que lo despejan. ¿Por qué? Ya lo había adelantado, en nuestro caso, una fuente energética central de los hogares. De la vida cotidiana de los chilenos sigue siendo la leña, el uso de la leña, y obviamente es una leña no sostenible, y por tanto eso genera humo. Y ese humo es como fuente ovejuna. Es de todos, pero no es de nadie la culpa. Todos somos los que quemamos leña y nos estamos matando entre todos. ¿Cómo abordamos eso? ¿Qué es lo que hay detrás de este problema? En primer lugar, es que esto es una expresión de la desigualdad energética. Las personas más vulnerables acceden a los energéticos más malos y viven en los hogares más mal climatizados, calefaccionados. En Chile, al menos, el 35% de los hogares tiene malos accesos a servicio energético, por eso usa la leña, y además son de bajo rendimiento energético. En Chile, cuando hay un terremoto, si ahora hubiera un terremoto acá, yo seguiría mi conferencia y ustedes igual.
porque confiamos ciegamente en nuestra infraestructura antiterremotos. Pero no es lo mismo con la calidad térmica. Nuestras casas pierden temperatura. ¿Por qué? La gran diferencia es que si fuera Canadá, nos morimos de frío. Y en Chile, como el clima mediterráneo, no nos morimos de frío. Entonces no hay una normativa que exija que las viviendas sean más, mejor eficiencia energética. Por lo tanto, finalmente, ¿qué sucede en invierno? Las familias más vulnerables viven frío, pasan frío. O sea, en vez de 21 grados de temperatura confort, están a 13, 14 grados y eso genera enfermedades y genera una serie de problemas. Y por lo tanto hay una doble inequidad. O sea, hay una dimensión energética de la equidad que vive la gente de la vida cotidiana, que es algo que en América Latina y en muchos países en desarrollo es todavía muy común. De lo micro, de lo macro a lo micro. ¿Qué hacemos? Bueno, nuevamente el Economist nos desafía con algunas portadas. Durante la pandemia dijo, tomemos el momento. El mundo se paralizó, paralicemos las emisiones. Esta es la oportunidad de aplanar la curva climática. Como aplanábamos la curva COVID, aplanemos la curva climática. Usemos las tecnologías de energía del siglo XXI que van a cambiar la geopolítica global. Y finalmente, esto es una portada muy reciente, con una edición especial, el tiempo solar. Todo lo demás es música, el futuro es solar. Y bueno, algo de cierto tiene, pero eso nos sirve si no lo miramos de alguna manera más integralmente. Y yo quisiera convencerlos de que hablar solo de clima no le habla, ya lo vimos en la elección de Estados Unidos, no le habla a nadie o poco a nadie. Hablar solo de contaminación del aire sí le habla a la gente, pero todos somos culpables, tampoco nadie me lo va a responder. Y si hablamos de vulnerabilidad energética, tendremos que hablar de costos. ¿Cuánto cuesta acceder a energía? Hay que mirar estas cosas en conjunto y probablemente encontrar soluciones conjuntas. Porque sabemos, todos los que estamos en esta sala, vinculados a la energía, que la energía es central a todo lo demás. Energía asequible y no contaminante. Entonces, lo que tenemos que es repensar completamente nuestra matriz energética en esas dimensiones. Es decir, cómo podemos adecuadamente equilibrar sostenibilidad, seguridad y equidad. Y este es el último reporte del trilema energético del WEC, donde nos muestra distintas regiones, las posiciones de los triángulos, mientras más cerca uno está de cada esquina, mejor está, pero hay algunas situaciones muy desiguales. África, obviamente, es el triángulo más pequeño, pero hay uno muy, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, la seguridad, parece que la energía es gratis para todos, pero no es muy sostenible. Y en América Latina estamos relativamente bien, con excepción tal vez de Paraguay o Bolivia, y bueno, no hay estadísticas de Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay ciertas luces que es cómo hacer las cosas. Uruguay lo ha hecho tremendamente bien, Chile lo ha hecho también bien. No necesariamente a veces los resultados de acá tienen que ver con las políticas. Ustedes verán en Argentina que las políticas energéticas argentinas no son, al menos en Chile, decimos eso, no son las más predecibles del último tiempo, pero sí tiene algunos indicadores, a propósito de sus riquezas y recursos renovables, que nos permitirían abordar esto. Y por lo tanto, lo primero es mirar hacia adelante. Algunos los veo sacando fotos de la presentación, relájense, al final espero que la puedan descargar. Si vamos como vamos, emitiendo más y más, este es el caso de Chile. Estas son las emisiones de gas de efecto invernadero. Chile emite algo así como 110 millones de toneladas de CO2, pero el sector energía son 85 millones de toneladas. Y si manteníamos nuestra trayectoria, íbamos a seguir creciendo, emitiendo hasta el 2050. ¿Qué tiene de bueno Chile? Lo tiene Colombia también. Un bosque, lo que está en verde, que captura una gran proporción de las emisiones globales. El problema es que ese bosque también depende del cambio climático y su capacidad de captura. Y si seguíamos, nos estábamos alejando cada vez más la brecha. Y nosotros hemos tomado la decisión como país de tratar de abordar esto. Y por tanto, el primer sector que ha hecho un trabajo al respecto ha sido el sector generación. O sea, ustedes, sentados acá, tienen la oportunidad de hacer el primer trabajo porque además anticipa el otro, que es la electrificación. Y así es como en los primeros 10 años, 2020-2030, lo que aparece en celeste, el sector generación,
va a haber contribuido en el 60% de las reducciones de gases de efecto invernadero de Chile. Y en la próxima década, el gran sector que necesitará hacer el trabajo es el sector transporte. Pero lo bueno es que la noticia es que la electricidad tiene parte de la solución. Y así fue. Hablábamos antes en el café de la polarización, da lo mismo donde uno está. El gran desafío, no, este tema es muy polarizado. Creo que eso es un tema global. Pero si hay un tema que nosotros en Chile hemos logrado tener un acuerdo transversal, ha sido en materia climática. Debe ser porque no tenemos fósiles, pero durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el último gobierno, él impulsó, como presidente de centro-derecha, una ley marco de cambio climático que ponía como foco la carbono neutralidad por ley. Esa ley fue aprobada durante su gobierno y fue promulgada por su sucesor, el presidente Gabriel Boric, donde su ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, una científica, era la jefa de asesores científicos del presidente Piñera. Este es el grado de acuerdo transversal que hay en Chile sobre la necesidad de abordar esto, porque además es visto como una tremenda oportunidad de negocio y una tremenda oportunidad para Chile. Y así fue como hemos visto, en el caso de Chile, un retroceso, tal como en otros países, del carbón. El caso más emblemático a nivel mundial siempre reconocido como el de Reino Unido. Otros como Alemania tomaron una muy mala decisión, siempre en mi opinión, y cerraron primero lo nuclear antes del carbón. Pero en el caso de Chile, nosotros tomamos una decisión de cerrarlo todo antes, a más tardar el 2040, y potencialmente lo vamos a haber cerrado al 2030. Nosotros el 2019 producíamos el 40% de la generación eléctrica en base a carbón. Hoy, 2023, 2024, debemos estar no superando el 20% o menos de eso, 18%, en 5 años. Y eso ha sido posible, básicamente, porque uno, el sol, el viento, han aparecido enormemente, y esto es una tendencia que está ocurriendo a nivel global. El cambio tecnológico que estamos viviendo, que lo están viviendo ustedes, pero que esas fuerzas de recambio tecnológico hay que soltar las amarras de esas fuerzas. Y eso fue un poco lo que ha hecho Chile. Ha definido con total libertad tecnológica, con total apertura a la competencia radical, con total capacidad de importar, tecnológicamente neutro. En Chile nunca ha habido una licitación de renovables. Eso no existe. Se licita energía, contratos de largo plazo, presente lo que usted quiera. Y esa apertura a la neutralidad tecnológica es la que, curiosamente, ha sido lo que más ha generado la inserción de renovables. Algo que podría para muchos, sobre todo cuando tiene una mirada más dirigista, sonar contraintuitivo. Mercados competitivos, apertura a la innovación tecnológica, fuertes contratos de largo plazo que vienen del año 2006. Y eso nos ha llevado a que, sin subsidios, no hay subsidios de ningún tipo, hemos pasado del 2018 al 2023. El 2023 llegamos al 65% de renovables. Yo sé que en Colombia es más, pero no tenemos la virtud y el regalo de la hidro que ustedes tienen. Pero eso es, hoy día, esa matriz de colores. Esto es capacidad, no es generación, pero ya estamos llegando a casi el 30% de capacidad solar con 34.000 megas de capacidad. Demanda máxima en Chile algo así como 84 teras, para hacer un poco las proporciones entre nuestras dos matrices. Pero nosotros no tenemos interconexión con otros países. Casi. Tenemos una pequeña línea con Argentina. Y el futuro es, como lo decía la portada del Economist, solar. Y el sector eléctrico ya quebró la curva de las emisiones. De hecho, este año que acaba de pasar, el 2023, estamos muy por debajo del sector transporte como sector de generación, algo que era exactamente al revés 5 años atrás. Podemos cambiar la tendencia y es posible hacerlo. El problema es que esto tenemos que hacerlo todos, y a una velocidad y una escala consistente con la crisis climática. Y según este artículo, hay solo 2 países de América Latina que han logrado hacerlo a la velocidad y la escala necesaria, consistente con alcanzar los 1,5 grados. Uruguay y Chile. La invitación es, obviamente, es cómo podemos hacer todos parte de eso mismo y qué tenemos que hacer para ello. ¿Cuáles son los problemas que emergen después? Al comienzo decíamos 5% solar eólico, el sistema va a colapsar, el coordinador eléctrico nacional no va a poder despachar, vamos a tener problemas de estabilidad de red. Bueno, nada de eso ha pasado. En Chile ya estamos llegando, el año pasado,
El 32% de la generación fue solar y eólica, sumémosle otro 30% hidráulico, totalmente variable, y empieza a aparecer el fenómeno de los curtailments, de los recortes, que para muchos es como, oh, estamos perdiendo energía, incluso gente cree que uno bota el sol, la electricidad se cae en el desierto. Ese fenómeno está aquí para quedarse, y va a ser un fenómeno creciente, pero es normal. Nosotros vemos como muchos países en experiencia comparada, otros operadores del mundo, que tienen mayores niveles de penetración renovable variable. Irlanda tiene niveles de recorte renovable también del 12-13%. También va a ser algo para quedarse en estos sistemas eléctricos. Sistemas que van a tener que recortar la generación. O sea, hoy día es tan barato poner paneles solares que tenemos que estar preparados para que aquellas inversiones probablemente, por falta de capacidad o de transmisión, a veces deban ser recortados. Y va a ser parte de la eficiencia del equilibrio general. Para el inversionista no es tan buena idea ni tan buena noticia que le vayan a recortar parte de su inversión. Y el caso chileno es bien emblemático. Como Chile, ustedes lo han visto en el mapa, como somos largos y flacos y tenemos un sistema lineal de 3.100 kilómetros de largo, el primer gráfico es una semana de sol de generación solar, el segundo una semana de generación eólica. Dice algo increíble el primero. A toda la hora sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol. Es muy predecible. El eólico no tanto. Estos son 3.100 kilómetros de país sumado la... Bueno, ¿qué ha gatillado esto? Nuevamente sin subsidios y siquiera sin licitaciones, que ya se están operando más de 400 megawatts de BESS y más de 2.000 megawatts en construcción de baterías eléctricas. Una necesidad, inmediatamente el mercado fue generando una solución. Nosotros nuevamente no tenemos la capacidad hidráulica que podría compensar esto. Pero mover energía de la noche al día, o del día a la noche es una parte del problema. El otro problema es moverlo de norte a sur, en nuestro caso, o de cualquier parte converte. Y esto es probablemente de los más grandes desafíos, el desafío de localizar los proyectos y el deseo de participación ciudadana. Y así es como las comunidades en Chile se oponen a los parques eólicos, a las líneas de transmisión. En La Guajira, ya lo mencionaron ustedes, cuántos años no se ha podido construir. Y nuevamente, como nos provoca el Economist, muy provocadoramente, no abracen árboles, abracen líneas de transmisión. Veo aquí los de las líneas de transmisión estarán felices con esa imagen. Ese es el desafío. ¿Cómo construimos líneas de transmisión, proyectos de generación que conversen con el deseo de participación de las comunidades que está aquí para quedarse? Este es un trabajo que hicimos, yo trabajo hoy día en la Universidad Adolfo Ibáñez, soy decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, lo hicimos con las empresas de generación del norte del desierto, donde a través de una localización multicriterio, buscar tomar decisiones mejor informadas que combinaran todos los factores. Es muy complejo, pero es hoy día necesario hacer, ponerle inteligencia a la toma de decisiones de localización. Y finalmente, para ser exitosa, la transición energética tiene que ser una buena noticia para los lugares donde se instala. Si no, no lo va a hacer. No hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Por tanto, hay que conversar tempranamente con las comunidades. Hay que tener buenos criterios de dónde uno se localiza. Hay que buscar crear valor compartido. Distinto es construir una carretera hacia un lugar porque la gente percibe el valor. Yo le construyo una línea de transmisión y me dicen una localidad de pescadores y le pongo un gran generador al lado y me dicen, ¿y aquí a mí qué me sirve? Si a mí no me ha traído luz. Tomar conciencia de que los lugares más renovables, al menos en nuestro caso, es donde hay mayor pobreza. Y por lo tanto, también hay que formar a las comunidades. Recuerdo en una comunidad indígena, un dirigente indígena me decía, no me gustan las torres eólicas porque me secan los campos. O otro me decía, no me gustan los paneles solares porque brillan, porque queman el pasto. Entonces, necesitamos aprender sobre esto. Y el último tiempo es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Esta es mi última parte para entusiasmarlos. La electricidad, y cuando lo tengo a veces más tiempo hago un pequeño quiz y hago una apuesta de cuánto ustedes sabrían ese dato, pero yo imagino que aquí lo saben, es un energético menor. Es solo el 23% de la energía chilena, 22% de los países de la OCDE, 18% a nivel global. Es un energético menor. No es casi nada. Y la gente me dice, ¿pero cómo? La electricidad debe ser el 60% de la energía. No. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo calefaccionas? ¿Cómo cocinas? Eso no es eléctrico casi nunca.
En nuestro caso, más del 30% es el uso final del diésel. Este es el uso final. Yo me muevo por la ciudad típicamente en bicicleta, ahora me compré una eléctrica, y uno ve todavía los resabios de todo el transporte a diésel, que tiene estándares de emisiones bajos, contaminantes, pero claramente contribuyen enormemente a las emisiones. El 60% del consumo final de energía proviene de algún derivado del petróleo, GLP, querosene de avión. El gas natural es una pequeña parte. ¿Dónde está el carbón, me preguntarán? Bueno, está metido dentro de la electricidad, es el único uso final que tiene, al menos en el caso de Chile. Entonces, aquí está la oportunidad, electrificar la demanda de energía. Electrificar la demanda de energía, eso suena como un oxímoron. Es claramente la mayor oportunidad que tenemos de reducir emisiones, de gas de efecto invernadero, de combinación local, pero además la eficiencia energética de la electricidad es gigantesca. Y cuando le dicen, ¿pero cómo? Lo que vamos a pasar es de un mundo basado en combustibles fósiles a una energía basada en minerales. Y esa es la buena noticia para la minería. Ese es el tamaño del mercado potencial. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Insignificante al lado del petróleo crudo. Nosotros producimos de los mayores productores de litio del mundo. El mercado global del litio son 10 mil millones de dólares. Compárenlos con los 2,1 trillion. Entonces, esta es una oportunidad gigantesca de cambio y de cambio económico global. La región de Latinoamérica y el Caribe tiene una oportunidad enorme en esto. Bolivia, que lamentablemente no ha hecho uso de ello, pero Argentina lo está haciendo con mucha fuerza. Chile, y puede ser que mañana ya no sea el litio, sino sea el potasio, y ahí nos vamos a quedar enterrados con nuestro litio. Pero la oportunidad está hoy. ¿Para qué decir el cobre? Y la gran diferencia está que yo extraigo el cobre y luego lo uso y lo uso y lo uso y lo vuelvo a usar. Yo extraigo el litio y lo vuelvo a usar y lo vuelvo a usar. Yo extraigo el petróleo, lo quemo y se fue a la atmósfera. Eso es una diferencia fundamental entre una economía basada en fósiles, combustibles y minerales. Porque una vez extraídos, esos minerales van a poder ser parte de la economía. ¿Dónde tenemos que partir? Partamos por aquellos usos más intensivos en electricidad, en energía. Colombia, al igual que Chile, está liderando la transformación del transporte público a electromovilidad. ¿Por qué? Porque se usan todo el día. A veces me dicen, oye, ¿por qué no subsidian los autos privados? Dos razones por qué no. Uno, porque es transferirle riqueza a los ricos. Y segundo, porque un auto privado solo circula el 20% del tiempo. Usa los recursos públicos para aquello que se usa mucho, los taxis, la logística, aquello que se va hoy día en Santiago, que tenemos algo así como casi 3.000 buses, como el 40% de la flota de Santiago es eléctrica, es un caso de negocio, es más barato, ya ni siquiera es una discusión, todo nuevo es eléctrico. Y la gran revolución viene en el calor, en las bombas de calor. Y eso va a ser el cambio fundamental del futuro, que ya no vamos a producir calor, bueno, el frío ustedes siempre lo han sabido mejor que nosotros, con bombas de calor. La bomba de calor es la gran tecnología de transformación de eléctrica, de mover calor de adentro hacia afuera. Y por lo tanto, el futuro del transporte va a ser eléctrico. Nuevamente, el provocador Economist nos va a decir, esta vez sí vamos a haber destruido la máquina de combustión interna. Y el gran momento detrás de eso van a ser los vehículos eléctricos en China. Por algo, la Unión Europea anunció tarifas de importación de como el 65%. La gran preocupación que va a suceder con Donald Trump, que probablemente va a buscar hacer algo parecido, pero nadie va a poder parar la avalancha china de vehículos eléctricos. Nadie. Y van a ser ciudades maravillosas. Menos emisiones, cero mejor dicho. Silenciosas. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia. Nosotros en Santiago tenemos muchos buses eléctricos. Un silencio total. Obviamente la máquina de combustión es una gran máquina que produce calor y un poquito de movimiento. El motor eléctrico es frío como un pescado. Y menores gases de efecto invernadero. Y ahí tenemos ya las flotas de buses. En el mineral hay todavía una pequeña discusión. Y aparece esa palabra que puse arriba, hidrógeno verde. No lo he usado mucho. Porque todavía tenemos una gran pregunta, ¿dónde lo vamos a usar? Ni a cuánto lo vamos a producir y dónde lo vamos a usar. Ahí todavía podría hacer sentido combustibles sintéticos
distintos, porque básicamente un camión eléctrico de esos es una gran termoeléctrica que mueve un par de ruedas eléctricas. Pero tenemos que repensar las ciudades. Conversábamos antes con el equipo de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas de Latinoamérica. El gran factor de transformación ya no es la generación, y me perdonen obviamente una conferencia de mercado mayorista, es una tremenda oportunidad para producir más electricidad. Pero lo que tiene que ocurrir es que hoy día estemos transformando las casas. Medición inteligente, medición digital. En Chile llevamos un 8%. Uruguay ya llegó al 100%. Acá me dicen que está cerca del 5%. No es posible pensar el futuro de los edificios sin mayores capacidades eléctricas de empalme. Yo en mi casa en Santiago decidí eliminar el gas natural y es todo eléctrico. Olvídense la discusión para lograr hacer eso, el enchufe de mi casa. Llevo todavía 1 año y medio, no logro regularizar el empalme. Esos son los problemas que las personas van a vivir en la vida cotidiana de un futuro más eléctrico. Y por lo tanto vamos a tener que requerir más calidad de servicio, que no se corte la luz. Vamos a tener más recursos distribuidos. En los techos solares van a estar más, va a haber más comercialización a nivel de usuarios y obviamente una infinitud de innovación en servicios energéticos. Y la gran noticia, resumen, y con esto termino, es que la carbono neutralidad es, como les decía, una enorme oportunidad para la electricidad. El transporte va a tener que moverse de un insignificante 2% eléctrico a más del 60% eléctrico si queremos llegar a la carbono neutralidad. La industria de un 23% de electrificación hoy a 38%. Los edificios, la minería. En total vamos a tener que más que duplicar la tasa de electrificación. Y lo más loco detrás de esto, y esto nuevamente la gente me dice esto no puede ser cierto, acá en este gráfico muestro en línea continua cómo es la demanda total de energía proyectada sin carbono neutralidad y la demanda eléctrica sin carbono neutralidad. Vemos que la demanda de energía crece. Bueno, ¿qué es lo que nos daría la carbono neutralidad? La demanda de energía cae. Pero la electricidad sube. Y eso, para esta sala en particular, puedo imaginar que es una gran noticia. Vamos a sustituir energía, diésel, bencinas, leña, ojalá, por electricidad. Y por lo tanto, estoy completamente convencido de que es posible traer una buena noticia detrás de todas estas crisis. Esto nos va a traer más desarrollo social, ambientalmente, económicamente sostenible. 2 pilares, energías renovables y electrificación. Nos va a ayudar en la carbono neutralidad, más resiliente al clima, pero además nos va a ayudar a esta aspiración de mayor bienestar en nuestra región americana. Que sea buenas noticias para las comunidades y sobre todo ciudades así de descontaminadas como la que yo sueño que nuestros hijos puedan tener, como la ciudad de Santiago. Esto solo ocurre hoy en un milagro después de un día de lluvia. Un futuro más eléctrico debiera ser, ojalá mantener la nieve, que siga nevando, pero por sobre todo una ciudad más limpia. Así que esa es la invitación y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Así que muchas gracias.